porque si no, bueno, hoy vamos a, como saben, estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 16. Vamos al capítulo 16. Ahí tienen el tema. El tema se llama lucha espiritual. Para mí es muy hermoso que se haya convertido Lidia. Y cuando una alma se salva, dice la palabra de Dios que en el cielo Dios hace fiesta. Dios hace fiesta por un alma. Es tan valioso el alma de una persona, porque si se pierde, pasa la eternidad sin Cristo. Nada de que hay purgatorio, de que va a salir, que las oraciones o los meses, porque yo les digo que es hasta una falacia cuando hay un velorio o eso, una mentira, llega y dice, ya está como el Señor. Y resulta que después vienen a hacer rezo, a hacer oraciones, para que salga su alma, para que llegue al cielo. Por fin está o no está. Y eso pasa a los cristianos, Ya cuando un cristiano murió, hermano, se fue con el Señor, y si se fue para el otro lado, pues ni modos. Pero nadie lo saca de ahí. Aquí tenemos que ser fieles. Aquí preparamos nuestro futuro. ¿Sí me entienden? Porque dijo Jesús, dice en Mateo 25, eso no es nuestro tema, pero en Mateo 25 dice, dirá a los de su derecha, venid, entrad al gozo de su Señor. Y a los de su izquierda dice, preparad, id al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno nunca fue preparado para el hombre, pero quien sigue la doctrina del diablo, pues lógico, a donde vaya el diablo va a ir. Todo el que tú sigues, donde vaya, vas a ir. Si tú sigues a Cristo, ¿dónde está Cristo? En el cielo. Bueno, sí, a la diestra del Padre, ¿no? Y no dijo Jesús, a donde yo esté, vosotros también. ¿Dónde dice eso? San Juan 14. San Juan 14. San Juan 14 dijo Jesús, ¿creéis en mí? Creed en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que a donde yo esté, vosotros también. ¿Sí? Así dice San Juan 14:1, veanlo. Ok, vamos a pasar a nuestro tema, lucha espiritual. Hechos 16, vamos a leer. Estoy un poco ronco y cuando canto y estoy un poco afectado de la garganta, pero siempre le digo al enemigo, a mí no me vas a limitar, yo voy a cantar, voy a alabar al Señor, voy a glorificarlo, porque es todo lo que puedo darte. Recuerden, la alabanza es lo único que podemos darle a Dios. No tienes nada que darle. Luego dice, te doy mi vida. ¿Es de Él? ¿Quién nos dio la vida? Dios. Te doy mis hijos. Es de Él. Todo lo que tenemos es de Dios. En el libro de Hechos 16, vamos a leer solamente 4 versículos hasta 20, aunque vamos a abarcar más, pero quiero que leamos. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el Evangelio, el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándose a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestras ciudades y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos, hasta ahí nada más. Quiero que veamos, hermanos, que les decía yo, hoy hacen apología de las mujeres. Bueno, Lidia se salvó, y aquí vamos a ver a una muchacha, dice la palabra,
una muchacha que estaba siendo usado por hombres y cautiva por el diablo. ¿Sí? Tanto en lo espiritual como en lo físico, esta mujer estaba esclavizada. Bueno, pues Jesús viene a libertar. Ahora, quiero que vean por qué le pusimos título La lucha espiritual. Hay una lucha espiritual que nosotros tenemos que percatarnos. Dice la Biblia que no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Todos los días nosotros tenemos que entender que estamos en una lucha de la luz contra las tinieblas. ¿Cuántos hijos de luz hay acá? Bueno, si somos hijos de luz tenemos una lucha contra las tinieblas. Y toda victoria que haya en el reino de luz, el enemigo va a querer atacar. En este pasaje acabamos de ver, hace 8 días leíamos de cómo, predicando el Evangelio, Pablo y sus 4 acompañantes, ¿quiénes eran? Silas. ¿Ya se les olvidó? Y Lucas. Bueno, ok. Ahí están esos 4: Pablo, Timoteo, Silas y Lucas. O Silas, Timoteo, Lucas. ¿Nos faltó uno? ¿No? ¿Más? Deben ser 4. Y va, está bien. Deben ser 4. Muy bien. Ellos, cuando predicaron el Evangelio, fue una gran victoria en el reino de luz, porque dice la palabra de Dios que literalmente Dios, cuando alguien se convierte en Cristo, lo arranca, dice. Así dice en el original, lo traslada, está en nuestra versión, lo traslada de la potestad de las tinieblas al reino de luz. En Efesios eso lo dice, Efesios 1. Dice, lo traslada de la potestad de las tinieblas al reino de luz. Y uno dice, se goza uno. ¿Cuánto se goza cuando un alma se salva? Sí, va. Yo veo que ustedes se gozan muchísimo, por eso predican bastante el Evangelio. ¿O no? Bueno, gócense, gócense. No saben la alegría y el gozo que hay cuando un alma se salva, en el cielo y acá. Bueno, pero eso el enemigo no lo va a dejar contento, porque usted le acaba de quitar un alma al diablo. Hermano, esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de tradiciones, no, esto es bien serio. El diablo tiene cautivo a la gente. Desde que el hombre pecó, a él le pertenece, no, por eso cuando viene Jesús y le dice, si tú postrado me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Y dice Jesús, no, hombre, ¿cómo crees? Porque el diablo dice, porque a mí me fueron datos, entregados. ¿Quién se los entregó ahora? ¿Quién les entregó los reinos de la tierra a Satanás? El hombre. El hombre. Y usted ve que anda la gente, pareciera que no, pero ellos están en las tinieblas. Cuando una persona le predicas el Evangelio y quiere Jesús, se es arrancado de las tinieblas y es trasladado al reino de luz, al reino de su amado Jesucristo. Pero el diablo no se va a quedar contento, así que, bueno, ya perdimos, ni modo. No, dice que estos hombres, estos 4 hombres, por lo que habían visto de que se había convertido Lidia y había nacido ahí en la iglesia, que iba a predicarle toda Europa, porque ahí les dije que ahí nació, ahí se sembró la semilla para que el Evangelio se extendiera en toda Europa. Bueno, imagínense, era de tal impacto que dijo el diablo, no, espérate, no le podemos entrar así de frente a estos cuates, vamos a hacer con sutileza. Recuerden que el enemigo obra sutilmente. Yo les digo, si el diablo se le apareciera así como lo pintan, con cuernos, con cola, con pata de gallo, así, ¿quién le va a hacer caso, hermanos? Salimos corriendo, ¿qué? Pero el diablo se te presenta de una forma sutil, engañosa,
mentirosa para que le creas. Acaba de recibir a Cristo Lidia, nace en la iglesia que va a extender el reino, contaminarse de cosas buenas a toda Europa. Bueno, y eso lo lleva a estos 4 hombres a orar. No nos dice ahí para qué, a lo mejor a darle gracias a Dios. Pero dice en el versículo 16, quiero que vean el versículo 16, por favor. Dice que aconteció mientras íbamos a la oración. No sé cuánto tiempo pasó. Puede ser que haya sido el otro día. Recuerden, en un día de reposo fue que se convirtió Lidia, ¿verdad? En un sábado. Bueno, puede ser que el domingo, estos 4 hombres dijeron, pues vamos a darle gracias a Dios por la gran victoria que hubo el día de ayer. Y mientras iban a la oración, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Vean esto. Por eso les digo, tenemos que discernir. Hay una lucha espiritual. Nunca bajes la guardia. No, pero es que se acaba de convertir mi vecino o mi pariente. Que bueno, sigue orando. No descuides tu vida espiritual porque el enemigo es muy sutil, es una lucha. Y la Biblia dice muy claramente en Efesios 6:12, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. A ver si lo ve. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y la lucha de Pablo y sus 3 acompañantes no era contra la muchacha, dice que había un espíritu de adivinación. Por eso es una lucha espiritual. No agarres problemas contra alguien que te insulta, contra alguien que te quiere hacer mal. No, discierne. Hay algo espiritual que se está moviendo. Tenemos luchas espirituales. Pablo iba con sus acompañantes, iban a orar, eso es algo espiritual. Bueno, pues el enemigo se va a levantar y va a salir al encuentro, y dice que con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ahora, ¿qué hacía esa muchacha? Dice que está siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, a sus otros 3 acompañantes, los seguía, y dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Vean, por favor, vean que el enemigo no es tan sutil que no te va a decir cosas negativas, te va a hablar bien. Ahí está la sutileza del enemigo. Si nosotros no discernimos, vamos a decir, wow, ya se nos unió otro, va a andar predicando que nosotros somos siervos de Dios. No hablaban de Cristo, hablaban de los hombres que eran halagos para hacerlos caer. ¿Cómo recuerdo de verdad? Y de las dos cosas tenemos que cuidarnos. Cuando yo inicié predicando, alguien me dijo, wow, predicas hermoso. Y yo me sentía como pavo real, ¿no? Y mi pastor que viene que me dice, eso que hiciste lo hizo Dios, no vais a pensar que tú lo hiciste, ni te expongas. Y me bajó y me dijo, siempre que vayas a tomar un púlpito, humíllate para que Dios se exalte, y cuando Él se exalta, dice, humíllate para que Él siga glorificándose en tu vida. Y ese consejo se me quedó. Y lo mismo cuando enseño, hay alguien que me dice, qué bonito, qué bien, y hay otro que dice, bueno, cree que Dios lo usa, cree que Dios le da palabra. Y las dos cosas tienen que ser sabio. Aquí era un halago. Mire cómo el enemigo usó a esta muchacha para ir detrás de estos hombres y les decía, estos son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Hay algo malo en eso? Pero no hablaba de Cristo, hablaba de los hombres. Y quería exaltarlos, quería alimentarles el ego, porque sabe el enemigo que donde alimenta tu ego, te caes fácil. Sabe el enemigo, cuidado con eso. No, es que eres algo único, no hay nadie como tú.
No, hombre, no hay nadie como nuestro Señor. Pero nosotros no somos más que vasos. Si un día te usa el Señor y alguien se salva, gloria a Dios, qué bueno. Pero somos instrumentos en las manos de Dios. La gloria tiene que ser para Él. Hay una lucha espiritual que si no estamos atentos y discernimos lo que el enemigo quiere hacer, hermano, nos engaña. Porque acuérdense que lo que él usa es la mentira. No importa que diga, es una mentirita blanca. El padre de toda mentira, ¿cómo se llama? Satanás. Así se llama. Él es el padre de toda mentira, aunque te esté hablando bonito. Entonces, el objetivo era alimentar el ego, darle reconocimientos, halagos a los hombres. Cuidado cuando llega eso en tu vida. Por eso a veces yo cuido que no me vaya a hacer el diablo. Ay, qué linda persona eres, qué bueno. No suelo hacer eso. La verdad no. Mejor, como les dije, si algo haces, que Dios te recompense allá en la eternidad, porque dice que todo lo que hacemos tiene recompensa en esta vida y en la vida venidera. Tiene recompensa. No, Dios no pasa por alto nada de lo que tú hagas. Pero hermano, que no recibas la gloria de los hombres, porque si recibes la gloria de los hombres, ya no tienes recompensa en el cielo. Digo Jesucristo, ya, ahí esa es su recompensa. Entonces, aquí el enemigo está usando a esa muchacha para dar halagos, para dar reconocimiento y sobre todo les voy a decir, aparentemente estaba diciendo una verdad. ¿Sí o no? Tome en cuenta eso, porque a veces nosotros nos vamos a la fija de que no, pero no es una mentira, no, sí estaba diciendo la verdad, pero el centro lo estaba poniendo en los hombres y no en Jesucristo. Recuerde eso. Ahora, esta chica era esclava, como les decía yo, de sus amos y de los demonios. Esclava de los hombres y de los demonios. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Pablo lo escribe con la experiencia que ya había tenido en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Quiero que vean, porque nosotros no nos podemos unir con gente que no ha creído en Cristo, pero que habla muy bonito. No, porque no es lo bonito, sino es si Cristo vive en ella. Dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Esa persona ya había creído en Cristo. Esa muchacha ya había creído en Cristo. No, por tanto, no importa que hable bonito, dice. No te unas al yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? O sea, si ya somos de Cristo, ¿qué concordia hay con los que no tienen a Cristo? Dice, ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como, imagínense, no hay comunión, no puede uno caminar. No importa que hable bonito, esa mujer dice que por varios días lo hacía. Y no hablaba mal. Estos son siervos de Dios, del Dios Altísimo. Y anuncian la salvación. Uno dice, wow, sí está hablando bonito, pero hermano, no hay comunión con ellos. Mire, Jesucristo nos enseña que esas obras hay que reprenderlas. Ahora, quiero que vean ustedes, dice, versículo 16, perdón, voy a terminar de leer esto. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi. Lo más importante es que tengamos a Dios, que Él sea nuestro Padre y nosotros seamos el pueblo de Él. Por tanto, dice, por lo cual salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Dice el Dios Todopoderoso. Hermanos, qué mejor tener comunión con Dios, que no por mantener una amistad
vamos a perder nuestra comunión con Dios. No hay comunión con el Señor, aunque hable bonito, porque lo más importante es que nazca en Cristo. Mire, Jesucristo trató con los endemoniados, y vamos a ver el libro de Lucas capítulo 8, por favor. Mire, por lo regular suelen reconocer, los demonios suelen reconocer. A veces yo digo que hasta los demonios son más sensibles que nosotros, porque nosotros aquí solo tú eres grande, y a veces no lo creemos, hermano. Y los demonios dicen, el Dios altísimo, el Dios que lo llena todo, lo reconoce. ¿Sí o no? Eso es lo que decía esa muchacha. Ahora, veamos en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26, por favor. Dice: arribaron a la tierra de los gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose. Mire, ¿reconocen, sí o no? A veces nosotros tomamos con una ligereza. Y este demonio dice que postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios? ¿Reconocía la grandeza de Jesús, sí o no? Y a veces nosotros todos con ligereza estamos cantando en su momento: amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Pero como que no, a veces no lo estamos sintiendo realmente. Tenemos que meterlo. Si dice que cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Está su presencia, sí o no? Entonces tenemos que honrarle, respetar. Miren que este endemoniado se postró y exclamó a gran voz, dice que: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar a ellos, y les dio permiso. Híjoles, ahí salió el jamón endiablado. Ven que hay pollos a la diabla y ahora también. Bueno, ahí salió el jamón endiablado, ¿no? Pero no, dice: y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos, y al rato se precipitó, por un despeñadero al lago, y se ahogó. Bueno, ahí vamos a ver cómo Jesús trató con los demonios. No los toleró, sino que les ordenaba que salieran de las personas. Hermano, esa misma autoridad nos ha sido dada a nosotros. Tienen que tener en cuenta esto. No andar buscando endemoniados, por favor. No ande usted a ver quién tiene. No. Porque había una persona que conocemos hace tiempo. Llegaba a una casa y veía, ahí hay una sombra. Y ahí veo una cara. Y veo como que se mueve. Ya todo veía. No, usted no busque. Pero si se manifiesta en algún lugar, recuerde, usted tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Porque somos enviados. Ahora, eso implica, les hemos venido enseñando acerca de un orden. Pablo no fue allá porque él quiso. Primero, lo encomendó a la iglesia. Segundo, lo direccionó Dios. Por lo tanto, tenía autoridad. Porque mire, en el libro de Hechos 19, quiero que vean. Hechos 19:13 me parece. 19:13. Dice, escuchen bien esto. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas, y subrayan la palabra ambulantes,
Eso no estaban en el orden de Dios, no habían sido encomendados por la iglesia, no seguían la dirección del Espíritu Santo, era por iniciativa de ellos. Si usted le preguntaba, ¿dónde tienes tu congregación? ¿Quién sabe? Yo no sé, yo soy cristiano y ando, gloria a Dios y amén, aleluya. Bueno, pues esos dice que eran ambulantes. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Y había 7 hijos de un tal Escevas judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. A ver, ¿los demonios conocen a Jesús? Sí. Ahí dice, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, porque cuando hay un siervo de Dios, los demonios lo conocen. Es más, no tienes que tener miedo, por favor. ¿Cómo me acuerdo cuando nos reuníamos acá, en la parte de acá abajo? Llegó un hermano que me decía, primero me dice, soy cristiano de 35 años. Le digo, gloria a Dios, qué bueno. Dice, pero hermano, vengo a pedirle su ayuda porque resulta que hay una persona que vive junto a mi casa que es brujo y ya no lo aguanto, todos los días me atormenta, me tira que huevos, que loción, que ramas, ramos, dice, que limpian, que no sé qué tanto, y todo me lo tira en la puerta de mi casa. Y luego yo oigo que las láminas andan caminando deslizando y no hay nada. Y ya te estaba bien espantado. Le digo, hermano, el brujo debe de andar así como usted anda, no usted. Si es que usted tiene a Cristo, usted tiene a Dios Todopoderoso. ¿Cómo que voy a estar espantado? Otro día fui allá al Mercado Revolución y allá está una hermana, tiene un negocio. Y la salud no viene con nosotros, así de otro lugar, pero la conozco. Entonces, la salud, hermana, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Hermano, por favor, le pido, ore por mi negocio. Ya casi cierro, me voy porque el grupo de acá atrás me tira un montón de cosas. Luego ora y directamente habla contra mí. No, ya no veo nada, hermano. Le digo, pero ¿cómo va a ser posible si Dios, el Todopoderoso, está con nosotros? Pero eso no le creemos. Mire, estos muchachos, dice aquí, que el demonio les dijo, a Jesús conozco, porque ellos andaban hablando del nombre de Jesús, pero eran un desorden, un caos. Dice, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y mira lo que le pasó. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermanos, no nos conviene ser desordenados. Yo les aviso, por favor, siempre les invito, no ande usted de aquí para allá, no. Afírmese, usted bajo autoridad y usted va a ser autoridad. ¿Cómo dice Mateo 8, 8 y 9? A ver, ¿cómo dice? Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y cuando usted está bajo autoridad, usted tiene esa autoridad. Amén. Mateo 8, 8 y 9. Habla del centurión con Jesús cuando le dijo, ve a mi casa. Y Jesús dice, no te preocupes, yo voy a ir a sanarlo. Dijo, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente envía tu palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad y digo a este ven y viene, digo a este otro ven y va, a este otro hace esto y lo hace. Y dice que Jesús se quedó maravillado. En todo Israel no había tanta fe como en ese hombre. Y era un romano, era un gentil. Israel no quiso aceptar a Jesús y este hombre dijo, yo he aprendido una cosa, soy un hombre bajo. Y siempre le voy a decir, la palabra importante es la palabra bajo autoridad. Siempre les diré esto, no somos unas personas especiales, mi esposa y yo somos personas común y corrientes, más corrientes que común. Pero Dios nos puso por autoridad y mientras usted honre la autoridad de Dios, usted es una persona que está bajo autoridad y Dios lo va a respaldar donde quiera que vaya. ¿Saben dónde está el problema? Que no nos sabemos sujetar bajo autoridad.
Si usted es cristiano y aprende eso, no se lleve otra cosa más que aprenda eso, usted va a ver cómo Dios lo va a respaldar en todo. Amén. Pero si usted no está bajo autoridad, olvídese. Usted puede decir, nombre de Jesús, te reprendo. Eres un ambulante, ¿quién es tu autoridad? ¿Dónde está? ¿Quién es tu casa? Y no se va a sujetar al demonio. Todo lo contrario, dice que se le lanzó el demonio, lo desnudó y lo hirió. Eso yo le decía a mi esposa, después de 38 años, ¿usted cree que le voy a tender ofertas al diablo, hermano? Si ¿cuántos hemos orado? ¿Cuántos se han salvado? Yo le digo a mi esposa, volver atrás implica que me va a hacer trizas el diablo. No, ni para impulsar, ni siquiera. Vamos hacia adelante, vamos para arriba. Hermano, no pierda, por amor a usted, por amor a sus hijos, rompa, cambie su vida, su familia. No solamente usted, sus hijos, las generaciones que cambien. Hay familias cristianas que siguen haciendo lo mismo, sus generaciones siguen repitiendo lo mismo. Tome una decisión y cambie usted, si va a ver cómo su generación va a cambiar. Amén. ¿Va a ser fácil? No, porque es una lucha espiritual. Por eso yo quería que vieran esto, porque miren, ahí en el libro de Hechos 16, Hechos 16, donde estábamos, quiero que regrese. Verso 16, 19. Ahí está el primer punto que les decía yo. El segundo punto, perdón. El pero de los hombres. Pero viendo sus amos, porque cansado, Pablo, perdón, no terminé el primer punto. Cansado Pablo de que todos los días esta chica les decía, estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian la salvación. Pablo se volvió y mire lo que dice en el versículo 18, dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma. Vean la autoridad. Cuando una persona es enviada y guiada por el Espíritu Santo, hermano, tiene autoridad. No dilató mucho tiempo, no estuvo días y días, no, en esa misma hora fue libre. Ahora, ¿cuál es la autoridad? Hay muchos que andan por ahí orando, y esto digo con mucho respeto, pero hermano, hay cristianos que dicen, la sangre de Cristo reprenda al diablo. No hay texto que avale tal cosa, de verdad. O sea, es más, si usted un día me dice, hermano, yo ya encontré el texto que dice que sí, que la sangre de Cristo reprende al diablo, pues yo lo acepto. Pero no hay. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de nuestros. Así dice 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 y 9. ¿Sí o no? La sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia. Para yo orar por un endemoniado, primero le digo, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, que todos mis pecados sean borrados, para que el enemigo no tenga ventaja de nada, que me diga, ¿tú qué me dices si haces esto? No. Le pido perdón a Dios que me limpie con su sangre preciosa. Pero ¿qué tengo que hacer? Ir en su nombre. En el libro de Lucas, capítulo 9, miren. No, dice, ellos respondieron. 10, 19, perdón, 10, 19. 10, 19, perdón. He aquí os doy potestad de hollar. Perdón, me equivoqué, un numerito. 10, 19. No sé ni por qué tenía yo Lucas 10, 9, 19, pero es 10, 19. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad para hollar. ¿Saben qué cosa es hollar? La palabra potestad es autoridad. Hollar es esto. Pisotear es hollar. Hollar, ¿sobre qué? Sobre eso no está hablando de los animales, nunca va a llegar a una serpiente y vaya a querer pisotearla. No. Está hablando de algo espiritual, hollar sobre serpientes y escorpiones. Dice, sobre toda fuerza del enemigo, toda fuerza del enemigo, y nada Nos dañó. ¿Sí dice así o no? Sí. ¿Qué te va a dañar? Nada, no tiene que ser. Es que es un brujo. Hermano, hemos
Y había un error que hacía, brincaban. No pienso yo qué cosa, a mí no me hace nada. Pero hermano, cuando empezamos a hablarle de la palabra, se entregó a Cristo esa mujer. Y empezó a decir, ayúdenme a sacar todo. Ah, caray. Tuvimos que despegar la alfombra, porque era una mujer muy de economía vasta. Entonces, tuvimos que despegar la alfombra y debajo de la alfombra tenía un montón de cosas. Pero un montón de cosas, ¿verdad? Luego cuando hicimos la fogata y se prendió, y echaba luces azules, verdes, todo, se estaban quemando esas cosas, sus libros, la cuija, todas esas cosas lo quemamos. Bueno, ahora, nunca lo buscamos. Dios lo entregó en nuestras manos. Por favor, mande usted por ahí, ¿quién es brujo? ¿Quién practica la brujería? No, ¿quién es usted? Cuando Dios lo ponga en su camino a uno de ellos, Dios le va a dar autoridad para deshacer toda obra de las tinieblas. Dice, nada no tema usted, no tenga usted miedo. No tenga usted miedo. El enemigo solamente lo que hace es usar mentiras. Pero mire, dice aquí, nada nos dañará. Ahora vaya a Marcos, por favor, Marcos 16, 17. Para que usted vea que no es la sangre de Cristo, sino que es en el nombre de Jesús. A ver, ¿cómo dijo Pablo? En el nombre de Jesucristo, ¿sí o no? Sí. Entonces también nosotros tenemos que hacerlo así. Marcos 16, 17 dice, señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. No hay otro nombre más poderoso. Según el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y si Él es el Señor, nadie se puede resistir. A los demonios se sujetan. De verdad, en mi tierra, allá en mi rancho, había una señora que dice que practicó brujería y que quiso darle de comer algo a su esposo y resulta que se lo comió ella y quedó mal. De sus facultades quedó mal. Le decían Lorenza la loca, así le decían, Lorenza la loca. Y le temía a la gente, le temía porque cuando, imagínense, cargaba unas piedras, pero piedronas, en serio, las cargaba. Cosas que los hombres no aguantan, ella los cargaba. Ahí hay algo que le llaman quiotes, son como vigas del maguey. Le salen al maguey y salen, hay unos enormes, pesan cuando están verdes esas cosas. Pues ella lo cargaba del cerro lo bajaba a su casa. Y todo el mundo preguntó, ¿cómo? Y le tenían miedo. Yo les quiero decir, no es jactancia, de verdad, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Pero fuimos al pueblo, veíamos, hay gente, también porque nos dio la vuelta. Y no se acercaban a nosotros. ¿Y sabe qué nos decían? Una vez que estaba en la casa de mi mamá, cuando mi mamá le daba de comer o eso, una vez que estaba en la casa de mi mamá, dice, este muchachito dice, habla de Dios, hablan de Dios, ellos hablan de Dios. Y digo, ¿cómo sabe? A ver, ¿cómo sabe? Y cuando empezamos a hablar de que entregara su vida a Cristo, ¿para qué te quiero? Se fue. Entonces, hermano, no tenemos que tener miedo. Ellos tienen que tener miedo a nosotros. Ahora, cuando usted empiece a tomar autoridad sobre los demonios, en esa lucha espiritual que hay, hermano, tomen en cuenta, ahí viene el primer pero de los hombres. No todo va a decir, ay, qué bonito, mira, qué bueno que los tienen autoridad para libertar a los endemoniados. No. La gente se va a burlar, la gente que va a buscar problemas y sobre todo va a querer usar mentiras para hacerte pedazos. Miren, vamos a ver, ahora sí vamos a ver el pero de los hombres. Ahora sí vamos a verlo, por favor. Quiero que vean. Marcos 16, 18 dice, el 19, perdón.
Dice, pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron. Vean, o sea, no porque usted ande haciendo bien, ya no, ay, qué bueno, no, pero, los peros significan qué cosa, problemas. Hay que cuenta que yo les digo, qué rica comida, pero resulta que se le cayó una mosca. No, pues ya, no importa lo rico, ya se echó a perder. Oye, qué linda persona, pero. Y entonces los peros son los problemas. Ahora, pero, viendo sus amos, dice, y ahí es donde viene el primer problema, porque la gente no va a estar conforme. Pero tenemos que entender esto, hermanos, que como les decía, no agarre problema con la gente. Nuestra lucha no es carnal. ¿Qué quiere decir? Que no es contra la persona. Dice en Efesios 6:12, si se acuerdan ustedes, Efesios 6:12, como dice, nuestra lucha no es contra la gente. Se va a levantar, los hombres se van, porque hay espíritus que están queriendo detener la obra de Dios. Ahora dice, pero no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tomen en cuenta eso. Hay una lucha espiritual. Si su hermano, su pariente, incluso sus papás se levantan, usted dice, porque mire, el argumento que va a poner la gente, no sé si ha oído esta frase, pero vea usted, regresemos a Efesios, a Hechos 16. Hechos 16, 21. ¿Cuál era el problema de esos hombres? ¿Alguien se acuerda cuál era el problema de ellos? Se les fue el negocio, se les fue el negocio. O sea, ellos eran los que sacaban ganancia de esa muchacha que tenía el espíritu de adivinación, y de pronto Pablo la hace, ¿y ahora de dónde vamos a obtener dinero? Pero ¿sabe qué? No va con ese argumento. Mira el versículo 21, dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Ha oído usted ese dicho que dicen, yo católico nací, católico me muero? Sí. Esta es la religión que me enseñaron mis padres y no lo van a cambiar. Sí. ¿Verdad que sí? Nosotros lo dijimos, ¿o no? Sí. Bueno, algo así dice, nos enseñaron costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué mal es eso? Ellos nunca dijeron, oye, nos echó a perder el negocio, nuestra esclava ahora ya no es nuestra esclava, ahora ya es libre, ya no es esclava de Satanás, ya es libre. No fueron a decir eso, fueron a malinformar a los cristianos. Les van a decir, están enseñando cosas que no nos es lícito, o sea, que no nos es bueno hacer. Y hermanos, esa es la astucia del hombre, los peros de los hombres, que sí tienen efecto, porque dice, miren, escuchen bien, la gente cree las cosas negativas. Así ustedes hablan de Cristo, unos cuantos van a creer, pero hablan de mentira y la gente dice, miren el versículo que sigue, el 24, no el 22, perdón, 22, se agolpó el pueblo. Vea cómo la gente con la mentira es más fácil manipulable que con la verdad. Dice, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con los pelos de los hombres. Sí, hay que tomarlo en cuenta. Y tengan en cuenta esto, porque hermano, le puede suceder. Es una lucha espiritual. Usted predica la palabra, usted da el mensaje. ¿Cómo? Andaban bien emocionados y le predicó a todos sus trabajadores de la obra. ¿Se te acuerdas? Iban bien, no, ya se entregó. ¿Y qué crees? Se va a entregar otro, y se va a entregar otro, y estaban bien felices. Y de pronto, uno tras de otro, problemas. Por la gracia de Dios, porque miren, cuando el enemigo levanta, cuando los pelos de los hombres se levantan, escuchen bien, viene el pelo de Dios. Miren, versículo
el versículo 25. Tome en cuenta esto, hermano, que estos hombres, Silas y Pablo, fueron golpeados no solamente por los magistrados, fueron golpeados por el pueblo, por la gente. Los magistrados, después de que fueron golpeados, ordenaron meterlos en el calabozo de más adentro. Ahora, cuando nosotros decimos el calabozo de más adentro, nos suena así como que no hay problema. No, pero saben una cosa, ahí se iban todas las aguas negras, vamos a decir, de la cárcel. Allá se iban, allá los metieron, además atados a un cepo. Un cepo era algo de madera donde ataban las manos y los pies. Usted busque en el internet qué es un cepo y se va a dar una idea de la condición en que estaban esos hombres. Heridos todos fueron, de los barazos que le dieron, de los golpes que le dieron. Y saben que allí, atados en el cepo, con una peste. Yo no sé si alguien de ustedes ha ido alguna vez a la cárcel. Yo les invito a que vayan a predicar, pues. Un día, por error, yo caí en la cárcel, por error. Fui a una gasolinera a cargar gas, y de salida de la gasolinera, hay dos caminos, están champeados hacia la entrada. Habían puesto un bote de pintura, estaban pintando, no había ningún señalamiento, nada. Simplemente yo salgo de ahí y cuando siento, topé el bote de pintura y se cayó. Y me paro rápidamente y voy todo le digo, ¿de quién era esa pintura? Es que yo estaba pintando y le digo, no, pues es que no hay ningún señalamiento, nada. No, pues me pagas el bote. No quería que le pagara yo el bote. Era un poquito quería que le pagara yo el bote. No le quise pagar el bote, llegaron los policías y vas para allá. Y era sábado. Y fui a la cárcel, pero me di cuenta de que qué bonito es ir allá. Sale uno oliendo, pero de lo que nunca se imagina uno. Y luego veo tirado gente haciendo sus necesitas. No, terrible. Beben agua, hay gente que está cruda, los hombres que están crudos y quieren beben agua de la taza, de la caja de la taza. No, otra cosa, de verdad, cuando yo me di cuenta de eso dije, caray. A veces hablamos de la cárcel, pero no nos imaginamos todo lo que se vive ahí. Ya yo voy a sacarme a mi hija y me hice el compromiso de llevarles de comer porque nadie había comido. Llevé de comer. Pero, hermanos, estar en la cárcel es algo terrible. Bueno, todos los de ahí, todos los que están en la cárcel son inocentes. No, nunca ha ido usted a eso. Tú sigas siendo en la cárcel. No, hombre, ha sido para defender a los. Es abogado, así que. Entonces, no, hombre, todos son inocentes. Todos se quejan, todos dicen, Pablo, quiero que vean esto, porque cuando llega el pero de Dios, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en un problema difícil? Yo pregunto, ¿qué hacemos nosotros? Este pero de Dios, o sea, no importa que haya los peros de los hombres, pero el pero de Dios, si se dieron cuenta que en el versículo que vimos del pero de los hombres, ahí, a ver, dice el 19, pero viendo sus amos. Y ya en el versículo 25 dice, pero a medianoche, y aquí es donde vamos a ver, ¿cómo es que llega el pero de Dios? ¿Qué hacemos nosotros? Dice aquí en el versículo 25, dice que Silas y Pablo, o Pablo y Silas, estaban orando y cantando a Dios, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Cantando himnos, orando y cantando, Cuando vienen los problemas, ¿cuál es la mejor solución? Sí va a haber peros, pero el pero de Dios es mejor. Si tú eres cristiano y tienes problemas, pero tu confianza está en Dios, ora, alaba a Dios. ¿Y sabes qué? Es la única manera en que se va a manifestar. Dice que entonces sobrevino, cuando Pablo y Silas oraban y cantaban, sobrevino de repente un
¿Qué cosa? Gran terremoto. Gran terremoto. No solamente un terremoto, un gran terremoto. Porque Dios es grande, nuestro Dios es grande. Tomen en cuenta esto, por favor. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Dios es grande. No tengamos la mente chiquita, no. Siempre les digo que había un pastor que decía: Señor, regálame una bocinita, quiero un equipo de sonido, regálame una bocinita. Y el Señor le dio un cuadrito, una bocinita chiquita. Señor, regálame vamos a hacer una iglesita. Y que Dios le da un lugar en una azotea que hace un cuartito de 4x4. Quiero un tecladito, Señor, para alabanza. Y que le da un tecladito chiquito. No, nuestro Dios es. Miren, cuando Pablo y Silas oraban y cantaban salmos, ahora nosotros lo leemos y es fácil esto, hermano. Pero ¿saben qué? Imagínense el dolor después de haber sido golpeados. Imagínense la peste ahí en el calabozo de más al fondo. Ahora, a la medianoche, me llama la atención esas palabras, más al fondo, a la medianoche. ¿Saben ustedes que las obras de las tinieblas se mueven más en la noche? Sí. Por ejemplo, la enfermedad, ¿cuándo se empeora más? La noche. La noche, ¿verdad? Bueno, imagínense el dolor que estaba ahí Pablo después de los golpes. No, se quejaban, estaban orando. Y que eran tan fuertes, no oraban así como nosotros que oramos. No. Imagínense que dice que los oían. Los presos, ¿qué? Los oían. O sea, Dios, qué bueno eres. Tu amor es incomparable. Sigue usándonos. Glorifícate en nuestras vidas. Queremos que más almas se salven, Señor. Y nosotros están conformes con lo que pasaron. Pero los presos y entonces fue cuando vino un gran terremoto, hermanos. Tome en cuenta esto, porque tu fe y tu confianza se va a ver cuando en los momentos difíciles tú oras y tú alabas al Señor. Amén. Nada de que tengo problemas, mejor hoy no voy a la iglesia. No hagas eso, nunca hagas eso. Cuando tienes problemas, es cuando tienes que orar y es cuando tienes que alabar a Dios, reconocer su grandeza, su poderío, su majestuosidad. De esta me sacas porque me sacas. Sí, amén. Ahora yo les he dicho, no es fácil. Nosotros perdimos a dos nietos en el mismo año. Y dice mi esposa, al día de ayer estuvimos en el seguro y un joven que se le murió la esposa y se le murió los niños. Decía, mi esposa estaba llorando. Dice, porque yo sé el dolor que se vive. Pero ¿sabe una cosa? En medio de ese dolor le dijimos al Señor, no vamos a dejar de servirte. Vamos a honrarte porque sabemos que tú eres grande, que tú eres bien. ¿Saben? Es cuando en el dolor donde se ve tu convicción, es en el dolor donde se ve tu fe y tu confianza en Dios. Es la única manera en que tú vas a demostrar que realmente has creído en Dios, que le crees. Porque cuando todo va bien, hermano, eso es fácil decir, no, yo sí creo en Dios. No, le crees a Dios cuando vienen los momentos difíciles. Ahí estaba Pablo, atado con el cepo. Pero ellos oraban y ellos alababan a Dios. Y Dios se manifestó. Un gran terremoto. Ahora, recuerden que cuando un cristiano ora, seguro va a temblar. Y si no ha temblado ahorita es porque no oramos. Bueno, vamos a ver. Dice, un gran terremoto. Al instante se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas de todos. Dice, las cadenas de todos, fíjense. Quiero que vean, dice, sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Las cadenas de todos se soltaron. Qué bendición es cuando un hijo de Dios ora y alaba al Señor, hermano. Bendice a todos los que están cerca. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz
diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, él pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! Cuando los hijos de Dios alaban y adoran a Dios, lo que el enemigo quiso impedir, ¿sabe qué? Se va a extender la salvación. Por una mujer que se había salvado, el enemigo quiso levantar a una mujer adivina. Y eso llevó a que se salvara el carcelero y se salvara toda su familia. ¡Hey! La obra de Dios no la detiene nadie. Cuando hay un pero de un hombre, el pero de Dios es más poderoso. ¿Ven? Por eso siempre les va a decir, no confiemos en Dios. No importa, si tú dices, es que yo desde que me volví cristiano estoy padeciendo. También los que están sin Cristo padecen. Pero cuando tú te das cuenta, hoy yo tengo esperanza, se va a acabar esta vida y tengo esperanza en la eternidad, hermano, nunca va a ser comparable. Nunca va a ser comparable. Porque ¿de qué sirve que a los otros les vaya bien si se van a ir al infierno? No, mejor, aunque padezcamos, seamos fieles y seamos un testimonio para que la gente se salve. Dice que le dijo a este hombre, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, ser salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Imagínense en la noche, fue tan rápido todo eso, dice, y con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarlo. Miren, qué autoridad. Cuando ellos se vieron respaldados por Dios, dijo, ¿sabes qué? No. Ahora esos magistrados que nos golpearon y nos decían, como que no ha cambiado nada de las leyes, ¿verdad? Ahora que vengan ellos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¡Wow! Esta historia merece que nosotros le pongamos mucha atención. En su casa yo les invito, léanlo, medítenlo con esas cosas. Enviados con autoridad, tenemos autoridad como hijos de Dios. ¿Van a surgir peros de los hombres? Sí, pero el pero de Dios es más poderoso. Es más poderoso. ¿Ven? Quiero que quede eso bien claro. ¿Alguna pregunta que tengan? No, ¿ah? Póngase de pie y oramos a Dios. Te agradecemos. Agradecemos este tiempo tan hermoso que nos ha regalado. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos. Gracias porque tu palabra, que es viva, que es eficaz, obrará en el corazón de cada uno de mis hermanos. Creemos lo que dice tu palabra. He aquí os envío como cordero en medio de lobos. Pero somos personas que hemos creído que no importando nuestra condición intelectual, usará nuestras vidas para dar el mensaje de salvación. Las almas se salvarán, se levantarán, pero el enemigo querrá detener tu obra. Pero nosotros, en la convicción de que en quién hemos creído, de quién somos y a quién servimos, seguiremos creyendo en ti en medio de problemas, de circunstancias adversas, y te glorificarás y harás una obra grande y maravillosa que solo será para tu alabanza y para tu gloria, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.